Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando ya el domingo 25 del tiempo ordinario del ciclo C del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Lucas. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 16, versículos 1 al 13. El texto dice lo siguiente: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿Es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra, y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó: ¿Cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: Toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente: ¿Y tú cuánto debes? Este respondió: 100 sacos de trigo. El administrador le dijo: Toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Y yo les digo, con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos que cuando ustedes mueran los reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas también es fiel en las grandes, y el que es infiel en las cosas pequeñas también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, continuamos escuchando la enseñanza de Jesús en el camino que va cumpliendo desde Galilea a Jerusalén. Una enseñanza dirigida ahora a sus discípulos. Jesús comienza con una parábola. Había una vez un hombre rico, dice Jesús en este evangelio, que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿Es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. El planteamiento fundamental es que hay un hombre rico, acaudalado, un hombre poderoso, que confronta a su administrador. Los hombres que tienen mucho dinero, que tienen muchos bienes, generalmente tienen alguien que administre sus bienes, alguien que por ellos haga ese trabajo, puesto que ellos tienen otros negocios y otras ocupaciones. El administrador tiene que entregar cuentas de su trabajo, pero esta es una circunstancia muy peculiar, porque el administrador ha sido acusado delante de su amo de ser un mal administrador, es decir, de estar defraudando a su señor. Por eso el Señor lo llama a cuentas y le dice: ¿Es cierto lo que me han dicho de ti? Es una acusación. Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Le está pidiendo entonces que le entregue cuenta de su trabajo, porque ya no lo tendrá. Evidentemente nos vamos dando cuenta del planteamiento que va haciendo Jesús en esta parábola. El Señor que pide a su administrador que le entregue cuentas de su administración es Dios. Y el administrador somos cada uno de nosotros, que tenemos que caer en la cuenta de que lo que tenemos no es nuestro, solamente lo hemos recibido para administrarlo. A veces se nos olvida que lo que tenemos no es nuestro, y por eso actuamos como si fuéramos poseedores de lo que no es nuestro. Olvidamos que un día vamos a tener que dar cuenta de nuestra administración.
Bueno, pues este mal administrador que es acusado ante su señor se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? Ahora que me quitan el trabajo, ya no tengo fuerzas para trabajar y me da vergüenza pedir limosna. Dos perspectivas se abren ante la posibilidad de quedarse sin trabajo. Trabajar con sus propias manos o pedir limosna. Y ninguna de las dos lo convence. Ninguna de las dos le conviene. Por eso entonces pensó en una tercera. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. ¿Qué fue lo que hizo este mal administrador? Fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi amo? Él respondió, 100 barriles de aceite. El administrador le dijo, toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Es decir, le hizo una rebaja. Luego preguntó al siguiente, ¿y tú cuánto debes? Este respondió, 100 sacos de trigo. El administrador le dijo, toma tu recibo y haz otro por 80. Hay quienes dicen que todavía el mal administrador actuó indebidamente, es decir, tomándose atribuciones que no le correspondían, regalando lo que era de su amo. Pero más bien, los estudiosos de la Escritura nos dicen que los administradores precisamente de ahí recibían su ganancia, es decir, de los préstamos que hacían sus señores, ellos subían un poco la deuda y de allí obtenían su ganancia. Quiere decir que este mal administrador lo que está haciendo es renunciar a su ganancia, pensando en el futuro, pensando en que se va a quedar sin trabajo, para que estos que se sienten beneficiados por su benevolencia, un día lo puedan recibir en su casa cuando él ya no tenga trabajo. El mal administrador, como quiera que sea, nos parece que actúa indebidamente, indecentemente. Y entonces lo que viene a continuación desconcierta, porque Jesús dice, el amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Y digo que esto desconcierta porque muchas personas piensan que Jesús está alabando la deshonestidad del mal administrador. Pues no es así. Jesús está alabando la capacidad que tiene este mal administrador para prever su futuro. Está alabando la capacidad que tiene para analizar la situación que vive y pensar en lo que debe hacer para tener un porvenir seguro. Es decir, está alabando la habilidad que tuvo para resolver una situación. No está alabando ni su deshonestidad, ni su forma de proceder que no haya sido recta de ninguna manera. Y por eso Jesús añade, los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Es decir, Jesús está diciéndonos que si procediéramos con la habilidad con la que proceden los hombres en los negocios de este mundo, si procediéramos de esa misma manera para ganarnos el cielo, para ganarnos los bienes eternos, ya seríamos poseedores de ellos. ¿Con qué habilidad los hombres compran y venden? ¿Con qué habilidad los hombres incrementan sus capitales? ¿Con qué habilidad los hombres saben invertir? Y Jesús dice que los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Nos está diciendo el Señor que la misma habilidad, o todavía más, la misma habilidad que utilizan los hombres para hacer negocios en este mundo y obtener ganancias, deberíamos utilizar nosotros, pero para alcanzar los bienes eternos, los que no se acaban. Luego añade Jesús, yo les digo que con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos, que cuando ustedes mueran los reciban en el cielo. Jesús está diciendo que ojalá que procediéramos como el mal administrador, no haciendo cosas chuecas, como se dice, sino más bien que tratáramos de ganarnos amigos. ¿Cómo nos podemos ganar amigos con el dinero? Dando, ayudando. Jesús nos está diciendo que los pobres que ayudemos, los necesitados que socorramos,
serán nuestros intercesores en el cielo. Es decir, ellos nos van a recibir en el cielo cuando nosotros muramos. Por tanto, Jesús nos está diciendo, gánense amigos, utilicen bien los bienes que les he dado en administración, no de forma egoísta, sino pensando en los demás. Y añade Jesús, el que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes. El que es infiel en las cosas pequeñas, también es infiel en las grandes. Las cosas pequeñas son el dinero, los bienes materiales. Si no somos fieles en estas cosas tan elementales y no las sabemos usar para lo que son un medio para alcanzar la salvación, son un medio para obtener la plenitud de nuestra vida en este mundo y la felicidad eterna. Si no utilizamos los bienes para lo que son, entonces ¿cómo podríamos recibir los bienes eternos? Por eso dice el Señor, si ustedes no son fieles administradores del dinero tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Esos son los bienes verdaderos. El cielo, la vida eterna. Si no podemos administrar estos bienes materiales que son efímeros, no seríamos capaces entonces de administrar los bienes eternos. Y dice el Señor, y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? Los bienes materiales no son nuestros, son de Dios. Y por tanto, los bienes materiales tenemos que entregarlos a quien nos los ha prestado. Por eso, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? ¿Y qué es lo que sí es de nosotros como hijos de Dios? Los bienes eternos. Al final termina diciendo Jesús, no hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Y esto nos parece a veces inaudito, porque pensamos que se puede compaginar en la vida tener dinero y servir a Dios. Bueno, lo que nos está diciendo el Señor es que no se puede servir a Dios y al dinero. Servir en el sentido de estar sometido a. Servir en el sentido de reconocer el señorío de. Solamente podemos reconocer el señorío de Dios y no de los bienes y no del dinero. Jesús nos está diciendo con esto que si lo servimos a Él, si servimos a Dios, entonces seremos capaces de compartir nuestros bienes con los demás. Pero si servimos al dinero, entonces solamente pensaremos en nuestro propio beneficio, en nuestro propio provecho. Entonces será la ambición la que dominará nuestro corazón y no el deseo de compartir, como es la voluntad de Jesús y la voluntad de Dios. El Señor nos ayude pues a comprender esta enseñanza que nos ofrece en su palabra y nos ayude a ponerla en práctica. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz día del Señor.